Bueno, bienvenidos todos a este espacio. Mi nombre es Benjamín Arias, fundador de la página She's Puppy Fiction. Bueno, el objetivo que nosotros tenemos básicamente es tener un espacio para poder divulgar todos nuestros conocimientos, nuestros proyectos acerca de ciencia, acerca de tecnología. Vamos a tener muchos invitados a lo largo de este tiempo. Y si es que les gusta pues nuestra página, denos like, síganos y activan las notificaciones. Bueno, este es el programa, el set de Jueves No Te Hueves a Aprender. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Paulette Goyes. Ella es bióloga e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. Ella se especializa en la investigación de lo que son hongos. Y bueno, el día de hoy Paulette nos va a contar un poco acerca de su investigación acerca de hongos que degradan plástico. Entonces, Paulette, si nos cuentas un poco y porfa, recuerden poner todos sus comentarios y sus preguntas para poderlas poner al final. Por favor, pónganlas, escríbanlas en el chat y después las vamos a contestar. Entonces, les dejo con Paulette. Paulette, porfa. Ya, ok. Hola, un gusto. Como ya lo dijo Benja, yo soy Paulette, bióloga e investigadora. Me he enfocado bastante a la rama de bioremediación utilizando hongos. Los hongos son como mi organismo favorito y llevo estudiándolos ya los últimos 3 años. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de mi investigación en degradación de plástico. Entonces, bueno, para empezar, ok. Para empezar hablándoles un poco de esto, si bien el plástico ha disminuido en cuanto a su uso en los últimos años durante el contexto de la pandemia, hemos visto un incremento en su uso nuevamente debido a que es desechable, debido a que podemos evitar así el contagio. Sin embargo, nada nos asegura que este material no haya sido manipulado antes. E incluso teniendo con otros materiales, podemos asegurarnos de la limpieza de estos. Entonces, bueno, para presentarles un poco de datos, acá tenemos la producción de plástico. Desde sus inicios, en los años 1950, donde su producción anual era de 2 millones de toneladas, hasta el 2015 tuvo una producción de 380 millones de toneladas, teniendo un crecimiento anual de más o menos del 12%. De este material, el 50%, alrededor del 50% es de un solo uso, y de este solo el 5% se recicla, terminando en botaderos de basura y produciendo una pérdida de alrededor de entre 80 y 120 mil millones de dólares, por si no fuera poco el daño ambiental que produce, ¿no? Desde su producción, que es a partir del petróleo, hasta su disposición final, que por lo general termina siendo los botaderos o su combustión. Existen diferentes tipos de plástico, aquí tenemos 7 categorías, y cada una de estas categorías tiene diferentes características, ¿no? Durante los últimos años han habido varios estudios acerca de este material y la posible degradación. Tenemos varios microorganismos que se han ido describiendo a lo largo del tiempo para la degradación de este material, para los diferentes tipos de plástico. Cabe recalcar que al existir tantos tipos de plástico, no existe un solo microorganismo, un solo hongo o una sola bacteria que pueda degradarlos todos. Entonces es necesario ver diferentes tipos de microorganismos con esta capacidad. Entonces, con esto previo, bueno, nosotros hemos planteado este estudio que se llama Hongos con potencial de degradación de polietileno de baja densidad, el LDPE. Este estudio empezó en el año 2017 junto a varios investigadores,
Y su objetivo general era evaluar la degradación del plástico, del polietileno de baja densidad, en presencia de microorganismos encontrados en suelo y materia en descomposición. Y sus objetivos específicos eran aislar e identificar los organismos responsables en cultivos anéxicos y someter a los organismos encontrados a pruebas bajo agitación. ¿Por qué elegimos el polietileno de baja densidad? Bueno, básicamente es uno de los más utilizados aquí en Ecuador, tanto en la agroindustria como en material de empaque y en material de construcción. Y nuestras muestras, para hacerlas más homogéneas, nos las dieron Proenfar, que es una empresa de medicamentos que nos proveyó de las muestras. Estos son cuadrados de 3 centímetros por 3 centímetros. Y básicamente es el pellet expandido, no contiene aditivos, no contiene pinturas de ningún tipo. ¿Y qué hicimos para que esta muestra se vea así después de algún tiempo? 6 meses, para ser más específicas. Bueno, les voy a contar un poco acerca del diseño experimental, de qué fue lo que habíamos hecho. Entonces, se seleccionaron 3 bosques primarios a diferentes alturas, en diferentes tipos de ecosistemas, para tener un recambio de organismos más alto. Estos 3 bosques fueron el Bosque Protector Río Guajalito, a 2024 metros sobre el nivel del mar; Hacienda La Vaquería, situada en Los Ilinizas, a 3.557 metros sobre el nivel del mar. Tenemos a la Estación Biológica Hatunsacha, ubicada en la Amazonía, a 433 metros sobre el nivel del mar. ¿Y cómo era este experimento? Bueno, básicamente se colocaron varios plots en diferentes sectores en el terreno. Se colocaron las muestras detrás de la corteza de árboles muertos, con el objetivo de atrapar endófitos, ya que su capacidad de degradar lignocelulosa podría decirnos algo o darnos algún resultado con respecto a la degradación del plástico, que también son cadenas de carbono súper grandes. También se insertaron estas muestras en el suelo en diferentes sectores del terreno, con un total de 10 plots, tanto en suelo como en árboles. Y en suelo se colocaron a 15 centímetros de profundidad, en donde existe un recambio en cuanto a microorganismos, porque hay un paso de ser aerobio a anaerobio en ese sector. También tenemos las cajas de control. En estas cajas de control se colocaron las muestras en suelo estéril. Las cajas también fueron esterilizadas previo a la inserción en el suelo, a la misma altura que el resto de las muestras, a 15 centímetros de profundidad. Y la intención de estas cajas aisladas era mostrarnos si la degradación del plástico era hecha por los microorganismos o por las condiciones ambientales en que estaban encontrados, en que se colocaron los plásticos. Entonces, básicamente tenían 2 agujeros a los lados de la caja que permitían el intercambio gaseoso, y estos agujeros estaban sellados con microporos para evitar el paso de bacterias, el paso de microorganismos, y dejar solo el paso de las condiciones ambientales. Entonces, de un total de 180 muestras, sin contar con los controles, se obtuvieron varios resultados en los diferentes análisis. Teníamos el análisis en cultivo en medio enriquecido, que básicamente era lavar el plástico con el protocolo de endófitos, para atrapar endófitos, en donde se pretendía eliminar la mayor cantidad de microorganismos que estén solo adheridos al plástico y dejar solo aquellos que estaban en verdad sujetos al material. Entonces esto se colocaba en el medio de cultivo, y a partir de empezaban a crecer los hongos. Estos fueron purificados y se obtuvo de este modo un 54.16% de positivos.
También se hizo análisis de cambio en peso, teniendo un 53.33% de positivos. Y posteriormente se hizo el análisis de FTIR, que es la espectrofotometría infrarroja por transformadas de Fourier, en la cual se obtuvieron un 15.83% de positivos. Entonces, solo aquellas muestras que obtenían positivos para las 3 pruebas pasaban a la microscopía electrónica de barrido, que es el SEM o MEP, por sus siglas en español, en donde se pretendía hacer un análisis visual del material. Después de estas 3 pruebas, nos quedamos con 6 candidatos, de los cuales uno era una bacteria que fue descartada porque los hongos tienen una actividad mayor en cuanto a degradación de este tipo de materiales que las bacterias, y porque los protocolos utilizados eran específicamente para hongos. También tuvimos un hongo que se murió y que no pudimos recuperarlo, entonces nos quedamos con 4 candidatos. Entonces, para que tengan una idea de más o menos cómo se veían los controles. Este es el control a los 3, 6, 9 y 12 meses. Entonces aquí se puede ver el espectro. ¿Cómo funciona el FTIR? Básicamente se envía un haz de luz hacia el material y por cómo rebota te bota un espectro. Y en este espectro se puede ver las cadenas del material, cómo está compuesta. Entonces, aquí tenemos el crecimiento en cultivo. Los controles obviamente no hubo crecimiento. Y podemos ver en el SEM que la vista del material es bastante lisa. Y ahora, ¿cómo se veía uno de las muestras que obtuvo un cambio? Que fue Aspergillus niger, un hongo que ha sido descrito en otros estudios también para la degradación de plástico y que lo obtuvimos nuevamente en este estudio en el páramo, en los silinizas. Entonces, donde encuentran las flechas es donde hubo una ruptura en las cadenas de carbono y se formaron nuevos grupos funcionales, alcoholes primarios y secundarios, aldehídos, ketonas y etilenglicol, básicamente en cada uno de estos espectros, que son resultados de la degradación. Aquí, por otra parte, podemos ver el crecimiento en cultivo a partir del plástico. Una vez que empezaban a crecer, estos se purificaban, o sea, se aislaban. Se hizo la identificación morfológica e identificación por ADN. Y en el SEM, nosotros podemos ver la presencia de hifas en el material. En la primera imagen tenemos las flechas que indican las hifas. También tenemos mineralización, que es uno de los productos de la degradación del plástico. Tenemos zonas en las que ni siquiera se ve el plástico, sino se ve solo un biofilm de hongos. Otras zonas en la última imagen podemos ver agujeros, podemos ver que es biofilm e incluso se ven esporas del hongo. Finalmente, para asegurarnos de que eran los hongos que habíamos encontrado, aquellos que estaban realizando la degradación, y que esta degradación no había sido provocada por otros hongos que simplemente no crecieron, estos hongos aislados se llevaron a un cultivo en agitación. ¿En qué consiste el cultivo en agitación? Básicamente lo colocamos en un medio minimal que apenas tiene sales minerales para que empiecen a crecer los hongos, y la única fuente de carbono aquí es el plástico. Como pueden ver en el borde ya se ve el crecimiento del hongo adherido al plástico, y esto fue apenas en la primera semana. Luego de 60 días se retiró este plástico y fue pesado, y como pueden ver en la parte B se ve que existe el hongo adherido al plástico, que hay un cambio en la coloración del material, que también es un indicativo de deterioro. Y aquí podemos ver nuevamente los espectros. Aquí ya tienen todos los hongos, cómo el espectro fue cambiando en presencia del hongo. Entonces, nuevamente, Aspergillus niger este fue el hongo con mayor cantidad con mayor recambio.
en el material. Aquí podemos ver también el SEM, cómo se veía, cómo se ve la erosión en el material, lo cual nos ayudó a comprobar que los 4 hongos aislados sí tenían efectos en la degradación del material. Aquí tenemos a los hongos recopilados. En la primera imagen, A y B, son los controles, donde se ve bastante liso el material. En C podemos ver el hongo perteneciente a Guajalito, que se ve que hay agujeros en el plástico. Después tenemos en la figura D al hongo proveniente de los silinizas, que es Aspergillus niger. Se ven las hifas, se ve mineralización. En la figura E podemos ver una grieta bastante grande. En la figura F otra vez tenemos mineralización. Entonces, dentro de las conclusiones a las que se pudo llegar con esto, bueno, primero está que se determinó la existencia de actividad degradadora sobre el material, que se necesita determinar el tiempo en el que se degradaría totalmente esto, y que se necesita hacer análisis costo-efectividad, porque como se ha visto en otros estudios, es bastante costoso realizarlo, toma bastante tiempo y no equipara al tiempo de producción. Por ejemplo, nosotros tuvimos una degradación en 6 meses, quizás hasta ver agujeros en el material, pero no equipara al tipo de producción que tenemos, que es bastante elevado y que se necesita analizar esto también. Entonces, yo creo que es un problema que nos concierne a todos, desde cómo estamos consumiendo, qué es lo que consumimos, lo que queremos versus lo que necesitamos, y todo esto que también nos envuelve a nosotros como consumidores. Se necesita hacer un análisis de las rutas metabólicas que están tomando los hongos, es decir, la producción de metabolitos para la degradación del material. Y por último, que es lo que estamos realizando ahora, es el análisis en degradación en otros tipos de plástico con estos mismos hongos. Como en todo proyecto, hay mucha gente involucrada y yo tengo que agradecer a todos mis asistentes, a aquellos amigos que se convirtieron en asistentes, a mis papás que siempre me han estado apoyando, a mis directores de tesis, Antonio León y José Álvarez, que siempre están para cualquier duda, a Vlastimil Sack y al resto de personas que me ayudaron con los sitios de muestreo, al COSIVA, que es del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de San Francisco de Quito, al Instituto de Energías y Materiales Alternativos por ayudarnos con los análisis de los materiales, al Laboratorio de Biotecnología Agrícola y de Alimentos, al Laboratorio de Diseño de la Universidad de San Francisco de Quito, del cual formo parte ahora y que me ha permitido continuar con este proyecto, al International Mycological Association, por abrirme las puertas al mundo en la investigación con hongos. Y ya, ahora sí, si tienen dudas. Venga. Bueno. Para ciertas actividades en otros organismos. Y dado que las bacterias, bueno, son más rápida su crianza, menos costosa, creo que tiene potencial. Igual siempre hay que tomar en cuenta que el mantener microorganismos va a ser más costoso que trabajar con enzimas de los mismos. Igual y con bioinformática también se está haciendo este tipo de análisis. Bueno, y por aquí tenemos una pregunta y es, ¿qué clase de plásticos crees que se podrían degradar usando estos hongos? O sea, ¿qué otros tipos de plástico aparte del que tú utilizaste? Bueno, ahorita estamos trabajando con... mira,
Existen alrededor de 800 tipos de plásticos registrados solo por sus aditivos y como lo había dicho al inicio, es imposible que un solo hongo o una sola bacteria degrade todos estos tipos. Entonces, bueno, ahorita estamos haciendo pruebas con material extraído de limpiezas ambientales, específicamente redes de pesca atrapadas en arrecifes de coral. Entonces, en un proyecto de vinculación a la Universidad de San Francisco de Quito, igual se está haciendo esto de restaurar este tipo de ecosistemas, retirar estos plásticos que están atrapados en los arrecifes y tratar ahorita de degradarlos. Entonces, como la degradación lo estamos considerando como un proceso complementario. ¿Por qué? Porque es lenta y no se realiza en todos los tipos de plástico. Entonces, estamos haciendo pruebas tanto para limpiar el material y reciclar lo que se puede reciclar y aquello que no se puede reciclar pasa al proceso de degradación. Entonces todavía está en proceso de prueba todo esto. Claro, bueno, eso es algo que aún tenemos bastante que por estudiar, ¿no es cierto? Es un campo bastante grande. Y ahorita como que pensando un poco, ¿no? Se me ocurrió, ¿crees que tal vez haya alguna actividad del metabolismo en sí, digamos? Porque me imagino que cuando los hongos empiezan a metabolizar todo esto, el medio se empieza a acidificar un poco, ¿no? Entonces, ¿crees que tal vez de esa actividad de acidificación también ayude a la degradación del plástico en sí? Porque me imagino que eso va a interactuar de alguna manera entre los enlaces que se están, de cómo se forma el plástico, ¿no? Claro, o sea, ahorita lo que debemos, o sea, lo que se debe tener en cuenta es que no se pueden soltar microorganismos al ambiente, así como cualquier cosa. Por ejemplo, con el género Aspergillus, tenemos que son causantes de aspergillosis, que es una enfermedad que ataca los pulmones, causando problemas en las vías respiratorias. Entonces, por eso es que yo digo, es preferible trabajar con enzimas o en medios controlados, como en un laboratorio. Y en cuanto a la acidificación del medio, igual, o sea, por ese mismo motivo no se puede botar a los organismos al ambiente y ver qué pasa, sino que primero se tienen que hacer pruebas en laboratorio. Entonces, eso, o sea, primero se tiene que ver qué está pasando en el medio para después hacer magnificación en estos procesos. Claro, o sea, y digámoslo poniendo un poco en contexto de todo lo que sucede ahorita en los océanos y mares, ¿no? Que están llenos de todos estos plásticos. ¿Crees que algún día esto, la utilización de los hongos o tal vez de sus productos derivados serían una solución viable para lograr controlar estos problemas, digámoslo así? Perdón, se me fue el internet y no te escuché bien. Ya, digo que si tal vez, o sea, poniendo en contexto esto de los mares, ¿no es cierto? Que ahora los mares, actualmente todos los mares y océanos están muy contaminados de plástico. ¿Crees que tú, estos mecanismos que poseen los hongos, tal vez sus productos derivados o tal vez a ellos mismos en sí, o sea, teniendo claro que en cuenta que es muy difícil hoy en día liberar estos organismos del ambiente, ¿crees que algún día se va a poder utilizar estos organismos para tratar estos problemas ambientales que son muy, muy complicados de tratarlos? O sea, porque el mar es algo que no puedes simplemente atraparlo porque está disperso en todo. Entonces, la limpieza de ello es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿crees que esta sea una solución viable? Ya, verás. O sea, creo que los hongos nos han ayudado un montón desde que existen en el reciclaje de materia, ¿no? En la descomposición de la materia. Tomar en cuenta que por ley de física la materia no se crea ni se destruye, se va a transformar, o sea, nada de lo que hemos construido va a estar para siempre, pero eso va a tomar muchísimos años. Y el plástico, por ejemplo, en cuestiones del plástico, hay estimaciones de cuánto puede durar un plástico en el ambiente. ¿Por qué? Porque se hacen estas estimaciones porque en realidad no se sabe
a ciencia cierta cuánto tiempo mismo es que cada tipo de plástico dura en el ambiente. Y es que en contacto con el sol, con la lluvia, con el viento, por golpes, este plástico se va fragmentando y se va convirtiendo en microplástico, que es otro de los problemas que tenemos asociados a este material. Y como habíamos visto, solo microorganismos al momento se han adaptado a la presencia de este material y han podido utilizarlo como fuente de carbono. Por otro lado están los macroorganismos como nosotros, o aves marinas o animales marinos, que no están adaptados a la presencia del material y que este material obstruye su sistema digestivo y termina con la muerte del animal. Entonces, como método viable, yo creo que es un conjunto de factores. No se puede atacar al problema desde un solo lado. En este caso, solo desde la degradación. No va a ser posible atacar al problema solo desde el punto de la degradación. Esto va a requerir tanto medidas legales, medidas en cada nación para la limitación del uso de este material o no sé, el cambio a otro tipo de materiales. Tomar en cuenta que también depende muchísimo del consumidor en cuanto a nuestras decisiones, que es lo que había dicho, que es decidir mejor qué es lo que queremos, ¿no? En cuanto a los materiales, igual investigar, ¿no? Como de dónde vienen mis cosas, qué es lo que estoy usando y demás. Empezar a ser un poco más de consumidores conscientes, entonces. Bueno, Sí, y pero ahora, también esto tienen mucho que ver las empresas grandes. Entonces, porque no se le puede echar la culpa totalmente al consumidor cuando se ha generado una necesidad en el consumidor por cuestiones de marketing, por todo. Y estas empresas no hacen nada para cambiar. Por ejemplo, Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es de las empresas asociadas a la mayor cantidad de contaminación por plástico en el mundo. Y lo que dijeron es que el consumidor no quiere cambiar las botellas y no van a cambiar. Entonces, ¿de dónde sacan eso? O sea, muchas personas están dispuestas a cambiar este material, quizás volver a lo retornable, porque no hay que satanizar tampoco el plástico, ¿no? No es que es el peor material, nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque nos ha permitido hacer avances en medicina, nos ha permitido hacer avances en construcción, pero sí tomar en cuenta que sí hay cosas innecesarias, sí hay cosas que se pueden reemplazar. El vidrio, lo bueno del vidrio es que puede retornarse, o sea, puede lavarse, tampoco es que para siempre, ¿no? Porque el vidrio también viene de minas, la fabricación del vidrio también tiene otro proceso, entonces sí ver otro tipo de alternativas, ¿no? Eso. bueno, justo ahora que mencionaste lo de las políticas, ¿no? Entonces tenemos una pregunta de un espectador y dice si es que tal vez hay alguna posibilidad de que estos estudios sean llevados a leyes que mejoren el manejo de desechos. ¿Cuánto costaría y qué es lo necesario para lograr esto? ¿Hay alguien o alguna institución que esté apoyando este tipo de proyectos? Lo que a nosotros nos ha tocado es buscar financiamiento de afuera. O sea, hay proyectos o sea, grants que lanzan anualmente o bianualmente y con los cuales nos hemos podido valer para pedir fondos. Acá en el país no se da para esas cosas. Entonces, bueno, en cuanto a aplicación de leyes, o sea, si ya los científicos te dicen que algo funciona así y que se debería implementar leyes, por ejemplo, para ¿cómo se llama? El poliestireno expandido, que es uno de los plásticos más contaminantes, pero no hacen caso. Y, por ejemplo, ahorita tenemos estas nuevas leyes en las que sí van a cobrar por las fundas y que quizás esto baje el nivel de consumo de fundas. Pero de todas Pero por formas otro lado, tenemos las tú dices empresas. como, a ver, esto
primero que es una ley que se pasó pidiendo desde hace muchísimos años y recién ahorita, en el contexto del COVID, se hace efectiva. Eso una. Y otra, que es por qué las bolsas tipo camiseta son las que se sancionan y no se sancionan los otros tipos de bolsas. Entonces, ahí hay una falta de análisis cuando las bolsas tipo camiseta, el 80% de los ecuatorianos las vuelve a utilizar. Entonces, eso. Bueno, muchas gracias, Paulette, por toda tu información, por habernos dado, regalado un poco de tu tiempo para que nos muestres todas tus investigaciones y proyectos. Eh, Eso y muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, pues esta también es una invitación para todo el mundo que quiera escuchar un poco más acerca de ciencia. Y si es que tal vez tienen más investigaciones, proyectos, pues este es un espacio que estamos creando para que todos ustedes puedan exponernos a nosotros todas sus investigaciones. Todo proyecto es válido, toda información hoy en día es válida y es un lugar para que el mundo, el país, conozca todo lo que nosotros estamos haciendo. Muchísimas gracias, Muchísimas Paulette, de gracias, nuevo. Benja. Gracias a ti por la invitación. Eso, recuerden ser más conscientes con su consumo y ese sería mi mensaje. Y ya. Muchísimas gracias a todos igual por habernos visto en esta primera sesión en vivo. Si les gustó, déjenos un like en la página y síganos para que estén al tanto de más notificaciones porque vamos a tener muchas más sorpresas para ustedes. Eso, y hasta otra transmisión en vivo. Un saludo grande desde She's Puppy Fiction. Chao. Chao, chao.